La Iglesia ICEL La Paz, en el marco de la primera convención virtual de ICEL Bolivia, se complace en presentar la plenaria Autoridad y Suficiencia, junto al pastor Ángel Arturo Guillén Marquiegui, pastor de la Iglesia Coinonía en la Roca, en la ciudad de La Paz. Si el pasaje que estoy predicando, ¿cómo puedo saber si el pasaje que estoy predicando es confiable? ¿Cómo? Entonces, al tratar la inerrancia, mucho está en juego. La fe y práctica dependen de si podemos confiar en la palabra de Dios y si, de hecho, es la palabra de Dios y si lo es en su totalidad. Y hemos visto esto, ¿no? En su escritura. Es toda la palabra de Dios, totalmente. Creemos en sola escritura y en toda escritura. Las escrituras de Dios, hermanos, son altamente confiables. El Dios de la verdad, como ya vimos, es apropiado asociar la inerrancia con Dios mismo. La inerrancia es, después de todo, la consecuencia lógica de la inspiración. ¿Qué les parece? Si Dios ha inspirado, ¿cómo Dios podría inspirar algo con un error? Es imposible. Ese pensamiento, hermanos, es absolutamente reprochable. Dios no puede equivocarse. Si Dios se equivocara en una cosa, hermanos, en algún punto, ¿qué puedo decir? No, dejaría de ser Dios. No, Dios es, hermano, perfecto. Dios es santo. Dios es justo. Dios no se equivoca, hermanos. Ahora, ¿tiene relación, pues, inerrancia con inspiración? Si Él ha inspirado, podemos estar seguros que lo hizo en forma perfecta. Debido a que la escritura es inspirada por Dios, es que podemos afirmar que es verdad en todo lo que afirma. El Dios que ha inspirado su palabra lo ha hecho de una manera que es veraz. ¿Qué más podríamos esperar de un Dios trino que es la verdad misma? ¿Qué esperaríamos de un Cristo que dijo ser la verdad? Esperar todo lo que es verdadero, pues, hermanos, ¿no? Todo lo verdadero. Honrarle de esa manera. Vamos entonces a sujetar fuerte contra la pared esta doctrina con algunos textos. Por ejemplo, en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es uno. Juan 8:40 es el siguiente. Estamos con Juan nomás ahora, creo. Juan 8:40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Claro, los judíos, hermanos, se jactaban mucho de ser descendientes de Abraham. Y lo eran, pues, en cuanto a la carne, ¿no es cierto? Pero el Señor, miren cómo los confronta y les dice: procuréis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Qué les parece, hermanos? Juan 14:6, clásico versículo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Categórico, ¿no? En la oración sacerdotal, Juan 17, versículos 3 y 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, aquí el Señor está diciendo, en otras palabras, tu palabra es inerrante, es purísima, hermanos, es purísima. Podemos confiar en él. ¿Cómo podemos concebir? Estaba preguntando. Que un evangélico no acuda a su Biblia constantemente. ¿Cómo? ¿Cómo sería posible eso? Es muy difícil de entender. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Hemos atendido esto. Creo que tengo que repetir. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, escuchen, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ahora, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Este es un indicativo poderoso, es un axioma. Esto no tiene revisión. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Y este oye mi voz, por si acaso, no está relacionado con la misma escritura. Primera Juan 4:6. Primera Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Miren qué lindo el espíritu de verdad, hermanos. En esto conocemos el espíritu de verdad. En esta relación, ¿ya? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, pues obviamente. Nuestro mensaje es una locura. Nuestro mensaje es una locura para él. En tal declaración está implícita la creencia de que nuestra doctrina de las Escrituras debe estar cimentada en nuestra doctrina de Dios. No podemos separar ambas doctrinas. Si Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, entonces no debemos separar el carácter del autor divino del carácter de su hablar divino. Esto está muy bien dicho, ¿no? No podemos separar el carácter del autor divino, o sea, de Dios, del carácter de su hablar divino, ¿no? Hay un dicho, a ver, de la abundancia del corazón habla la boca, referido a los humanos, ¿no? Hermanos, pero miren el principio, nosotros hablamos de lo que somos, de lo que tenemos adentro. De dentro del corazón salen nuestras palabras. Su origen es el corazón. Imagínense el corazón puro de Dios, hermanos. Su hablar es divino y santo. Después de todo, esta es la palabra de Dios que estamos describiendo. Las escrituras tienen muchos autores humanos, pero en última instancia su origen proviene de un único autor divino, ¿no? El Señor. Aunque Dios y el texto son distintos, sin embargo el texto es su acción de hablar, ¿ya? No nos debe sorprender que refleje su carácter. Sus atributos comunicables caracterizan su expresión comunicable y la veracidad es uno de ellos. Como el Dios de la verdad y el Dios que es la verdad, Él habla una palabra de verdad, solamente la verdad. Jamás puede salir una mentira de sus labios. La veracidad del texto, ya estamos viendo con ignorancia, refleja la veracidad de su autor divino. ¿O cómo podríamos nosotros concebir que tenemos un Dios santo, un Padre verdadero, y el libro que nos ha enviado, hermanos, a través de hombres, tiene errores? Eso es inconcebible, ¿no? Y otra vez, insisto, estamos hablando de los textos originales y las copias fieles. Es por eso que el salmista podía decir que Dios, cuyo camino es perfecto, comunica una palabra que siempre demuestra ser verdadera. Y por esa razón es un consuelo para aquellos que confían en ella para su salvación. Qué lindo esto, hermanos. Hermanos, en la anterior exposición hemos tocado algún momento. No le aumentes ni le quites, nos dice el Señor. No sea que seas hallado mentiroso. En esto tomemos cuidado, hermanos. Este seminario es sobre la palabra. Es muy importante lo que estamos viviendo en estos días, en esta semana. Es muy vital, hermanos. Esto es gracia de Dios que nos trae, hermanos, a escuchar su propia palabra. Mucho cuidado con aumentar o quitar. Es muy fácil hacerlo cuando descuidamos sola escritura. Es muy fácil desviarse, aumentar, decir, Dios me ha dicho esto, me ha mostrado aquello.
Salmo 119, 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. A ver, notemos, hermanos, hay algunas dificultades para nosotros, ¿no? No en el texto, para nosotros en la apreciación de las palabras de Reina Valera 60. A ver, otra vez, 119:96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Miren cómo se aclara, creo que es la PTX2 aquí. Por error le puse otra vez RB60. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahí es. Esa es la idea, ¿no? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ese amplio sobremanera es eterno. Está hablando de eternidad. La veracidad del texto refleja, una vez más lo afirmo, la veracidad de su autor. ¿Okay? Un hombre honesto va a escribir un texto honesto. Un mentiroso va a escribir patrañas. Eso es, así no es la ley. Alguien podría objetar diciendo, pero a ver un momento, no fue la Biblia escrita por manos humanas. Siempre nos van a hacer esta observación. No fue la Biblia escrita por manos humanas. Todos sabemos que los humanos somos criaturas falibles, pues eso no está en discusión. Es verdad que los humanos somos falibles y fuera de la supervisión del Espíritu, todo autor humano es falible y Dios lo sabe. Dios sabe que hemos caído, somos falibles. Pero como se trata del Espíritu de Dios, también llamado el Espíritu de verdad, quien inspira a estos autores humanos, lo que ellos dicen es lo que Dios dice y ningún error humano se mezcla en ello. Una vez más, ¿por qué? Por la supervisión del Espíritu Santo. Cuando ha hecho, hermanos, la escritura por la inspiración, Él ha supervisado el proceso y no ha permitido que se filtre un solo error humano. Solo Dios puede hacer eso. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo hay una armonía absoluta, hermanos. Absoluta. Es una armonía preciosísima, la de nuestro Dios Trino. Digno de alabanza, realmente. Segunda Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, inerrancia hay aquí. Inerrancia. Dios haciendo su obra. Sin duda, esto no está fuera del alcance de las habilidades del Dios omnipotente. Claro, Él es el Dios omnipotente. ¿Ha usado hombres falibles? Claro que sí. Esos 40 autores eran falibles. Pero Él se ha asegurado de que a través de ellos, hermanos, se haga una obra preciosa, libre de errores, llamada la Sagrada Escritura. Si nosotros, como cristianos, creemos que el mismo Hijo de Dios puede encarnarse sin pecado, con el propósito de comunicar una palabra de salvación, como la palabra, entonces, por comparación, inspirar a los autores humanos para que hablen verazmente es algo pequeño, pues para Él no representa ningún obstáculo. Él hizo que esos humanos falibles hablaran verazmente. Él ha conseguido eso y lo ha logrado sin ningún esfuerzo, porque Él es Dios. Más textos, hermanos. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Qué bello ese versículo, ¿no? Miren, hermanos, en el principio era el verbo, esa es la palabra. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Unidad perfecta. Juan 1:14 habla de aquel verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora escuchen esto.
lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso, lleno de gracia y de verdad. La Biblia es un libro verdadero. El libro de Dios es verdadero. Y constantemente habla de la verdad del libro. La Escritura habla de la Escritura, hermanos. Esta es una cosa muy hermosa. La misma Escritura habla de la Escritura, como nadie más. Entonces tenemos que enfatizar mucho la Escritura. Ahora, la perspectiva de Jesús sobre las Escrituras. Un tema es qué dice la Escritura de la Escritura. Y un tema que va de la mano es qué dice Jesús sobre las Escrituras o de ellas. Además, cuando vemos la manera en que Jesús y sus discípulos tratan las Escrituras del Antiguo Testamento, es siempre con confianza y reverencia. ¿Sí o no? Nunca sospechando su confiabilidad. Hasta los oponentes de Jesús, los judíos, hacían lo mismo. A pesar de que Jesús y los judíos tenían opiniones encontradas sobre cómo el Antiguo Testamento debía ser interpretado, y si Jesús era quien decía ser, nunca, ni una sola vez estuvieron en desacuerdo Cristo y los judíos en cuanto a si el texto que estaban interpretando era o no digno de confianza. Eso nunca dudaron, ni el Señor obviamente, ni los judíos. Sin esta presuposición, sus debates nunca hubieran sucedido. El debate era sobre qué quería decir el texto, no si era verdadero el texto. No, los judíos sabían que el texto era verdadero, por lo menos en teoría. Pero escribas y fariseos enseñaron muy mal, por ejemplo, los mandamientos del Señor. El Evangelio en sí mismo es una prueba de que ninguna palabra de Dios ha fallado. O sea, infalible. ¿Ya? La palabra de Dios es infalible. El Evangelio en sí mismo es una prueba de ello. Jesús también aporta una credibilidad única en cuanto a esto. Después de todo, Él es el mismísimo Hijo de Dios. Naturalmente, nuestra perspectiva de las Escrituras debe ser la misma que la de Jesús. Más allá de asumir que confiamos en las Escrituras, tanto en sus detalles como en su totalidad, la inerrancia de las Escrituras brilla más cuando Jesús expresa su convicción de que las promesas del pacto de Dios en las Escrituras se han cumplido en su propia vida, muerte y resurrección. Hermanos, sepamos algo o recordemos algo, una de dos. El libro de Dios, la Biblia, trata del Señor Jesús. Así es, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Toda la Escritura habla de Él. Miren lo que dice el Señor resucitado ya en Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, todo el Antiguo Testamento se trata de Jesús. Él es la persona de la Escritura. De Él, se trata de Él. Se trata de Él. El Nuevo Testamento obviamente es lo mismo. En Jesucristo, la palabra puesta en la Escritura por Dios ha demostrado ser verdadera. Las promesas de salvación han sido cumplidas en la palabra, su propio Hijo. Entonces podemos concluir que el Evangelio en sí mismo es una prueba de que ninguna palabra de Dios ha fallado. La veracidad de la palabra de Dios junto con su poder dador de vida ha sido manifestada en aquel que es el camino y la verdad y la vida. Dios es fiel y todas sus promesas encuentran su cumplimiento en Jesucristo. ¿Qué mayor afirmación de inerrancia bíblica, fiabilidad y suficiencia podría haber? No hay pues ni de lejos, hermanos, en la estructura del ser humano pecador. Esto es algo divino, pero concierne mucho con el pueblo de Dios. Esto tiene que ver con nosotros. Si tenemos estos conceptos de la Escritura, inerrante, fiable, suficiente, poderosa y todo lo demás,
hermanos, nuestra actitud al libro sagrado va a cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Una aclaración sobre la inerrancia. Debemos aclarar qué significa inerrancia y qué no significa. Entonces hay un teólogo y profesor de teología llamado Paul Feinberg. Él trabaja en teología sistemática y define inerrancia como sigue. Cuando todos los hechos son conocidos, las escrituras en sus autógrafos originales, entendidos como los manuscritos originales escritos por los mismos autores, y apropiadamente interpretadas, serán demostradas totalmente verdaderas en todo lo que afirman, sea que esto tenga que ver con doctrina o moralidad, o con las ciencias sociales, físicas o de la vida. Qué categórico esto, ¿no? Si a esta definición le cuesta definir lo que significa y no significa la inerrancia, es porque la inerrancia es uno de los atributos más mal interpretados y caricaturizados de las escrituras por los críticos. Sus críticos. Notemos varios componentes dentro de esta definición. Para empezar, la inerrancia se aplica a los autógrafos o textos originales, en primer lugar. Esta es una cualidad importante porque muchas veces los críticos ven errores en las copias y asumen que la Biblia está llena de errores. Eso es falta de honestidad. Pero cuando decimos que las escrituras son inerrantes, tenemos en mente que el texto original fue inspirado por Dios a través de autores humanos. Entonces, el texto original es inerrante y las copias hechas fielmente. Segunda Timoteo 3:16 dice así. Segunda Timoteo 3:16a. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Pedro 1:21. Este texto ya lo venimos repitiendo, ¿no? Han visto cómo los términos en esta conferencia se van dando, hermanos, porque son términos inseparables, están relacionados todos. Segunda Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el producto de esa inspiración que hemos estudiado es pues un texto inerrante, obviamente. Siempre y cuando haya sido fielmente copiado una vez más y traducido fielmente, entonces es inerrante en sus copias. Este es nuestro hablar, ¿no? Debemos enfatizar que las copias que poseemos son muy exactas. Esto lo afirman varios teólogos, que las copias con las que contamos son bastante buenas, muy exactas. Pero los críticos encuentran errores por todas partes. Yo tengo un libro, hermanos, un volumen no pequeño, de aparentes contradicciones bíblicas. Muy bueno. Muy lindo, hermanos. Ese libro te ayuda, hermano, a desentrañar algunas supuestas contradicciones, pero no hay ninguna. No hay ninguna. Todo está, hermanos, clarísimo. Con las reglas de interpretación bien aplicadas, se despejan todas las dudas. Además, la inerrancia significa que las escrituras son totalmente verdaderas en todo lo que afirman. Decir que las escrituras son inerrantes es confesar fe en que los autores dicen la verdad en todas las cosas que afirman cuando hacen afirmaciones. Claro, ¿cómo va a ser de otra manera si el Señor los inspiró? No, Él se sirvió de ellos, los utilizó soberanamente e impuso, hermanos, su inerrancia en su texto sagrado. Eso hizo Dios. En todo lo que las escrituras aseveran y afirman, hablan verazmente y de manera confiable. Decir que es totalmente verdadera significa que no debemos limitar la inerrancia al mensaje doctrinal principal de las escrituras. Porque hay doctrina, obviamente la doctrina es lo más pesado, digamos, de la escritura, lo más fuerte. Y hay muchos detalles, ¿han visto? Que no son doctrina, muchos. Pero inerrancia no se limita, ¿no?, a lo central de la doctrina. La inerrancia está en todas sus letras.
Entonces, nunca vemos a los autores bíblicos poner tal limitación a sus escritos. En vez, ellos creen que Dios habla verazmente a través de ellos en todo lo que afirman. Así que la inerrancia se aplica a todas las áreas, incluyendo a sus instrucciones éticas, por ejemplo, así como la inspiración es verbal y plenaria, o sea, completa, íntegra, entera, también lo es la inerrancia. Ya es completa, es plena y es íntegra. Podemos confiar, hermanos, que la Biblia es inerrante. Un dato sobre inerrancia y autoridad. Miren la relación. Afirmar la inerrancia puede ser difícil. Por ejemplo, existen algunos que afirman la inspiración de las escrituras, pero rechazan su inerrancia. A ver, ¿cómo puede ser esto? Estoy diciendo que algunos afirman la inspiración de las escrituras, pero rechazan su inerrancia. El punto de vista de la inerrancia limitada suena a primera vista, puede sonar algo evangélico. Las escrituras son verdaderas en su mensaje de fe, pero al investigarlo un poco más, esta posición niega que las escrituras son verdaderas en todo lo que afirman. Eso dice el crítico. O sea, ¿cómo? Estudiando un poco más, investigando un poco más. Pueden investigar todo lo que quieran, hermanos, pero no hay tal cosa como error en las escrituras. Son verdaderas en todo. Ahora, si es verdad en su mensaje del Evangelio, pero más allá de eso no puede tener sus detalles. Por ser veraz en el mensaje central del Evangelio y doctrina, no por eso en sus detalles hay errores, no. La doctrina de la inerrancia abarca todo el cuerpo de la escritura, absolutamente todo. Irónicamente, esta perspectiva dice que todavía puede proclamar solo la escritura, como si la escritura todavía fuese la autoridad final. Entonces hay confusión, ¿no? Dice, no es inerrante, pero creo en su escritura. Y creo que sí, que Dios le inspiró, pero tiene errores. Son contradicciones en las que caen los críticos de la Biblia. No hay seriedad en esto. El problema es que esta perspectiva no puede decir que las escrituras son su autoridad final inerrante, lo cual es lo que la Iglesia siempre ha asumido al proclamar sola escritura. Ese dato histórico es muy importante. Lo que se ha recuperado en la Reforma, no se ha inventado nada. Que sola escritura, hermanos, conlleva necesariamente inerrancia. El concepto de sola escritura conlleva el concepto de inerrancia. No se pueden separar ambas cosas. No hay tal cosa como, sí, es inspirada, pero tiene algunos errores. Eso no tiene sentido. No es como insultar a Dios. La perspectiva de la inerrancia completa dice, toda la escritura es nuestra autoridad inerrante. La del punto de vista limitado dice lo contrario. Solo cuando las escrituras tratan con cuestiones de fe es que son nuestra autoridad inerrante. Y lo demás, ¿qué entonces, no? Cuando están viajando en una barca, los discípulos, ahí no hay doctrina, ¿no? ¿Y qué? Entonces, ahí se va a objetar que estaban viajando en una barca. No. Todo el relato, toda la afirmación de la Biblia está y siempre va a gozar de inerrancia. El punto de vista de la inerrancia limitada solo puede consistentemente afirmar sola escritura, cuando el mensaje principal de las escrituras es presentado. En otros momentos no es inerrante y no puede, por consiguiente, ser la autoridad final. Ahí está el problema. Este no es lo que los reformadores querían decir con sola escritura. Cuando Lutero protestó contra Roma y tomó su posición sobre la autoridad de las escrituras en la dieta de Worms, era la inerrancia, entre otras cosas, que distinguió su causa. Imagínense la lucha de este hombre, hermanos, contra un monstruo que se había desviado, un monstruo eclesiástico, ¿no? Martín Lutero creía que la escritura era purísima, no los otros. Por eso dieron tanto espacio a las tradiciones, en desmedro de las escrituras. Lutero hizo su audaz afirmación que mientras los papas y sus concilios se equivocan,
Las escrituras no lo hacen. Qué valiente este hombre. Es porque las escrituras por sí solas son inspiradas por Dios, las cuales también son inerrantes, suficientes y la autoridad final para el cristiano. Todo esto para decir que los evangélicos de hoy deben protegerse de aquellos que afirman que la Biblia es su autoridad, pero luego se dan la vuelta y niegan su veracidad, sea en parte o por completo. Entonces, ¿cómo algo puede ser autoritario y no ser veraz? Otra contradicción. Como ven, las escrituras han sufrido ataques de sus críticos y enemigos, hermanos, en una forma tremenda a través de los tiempos. Amén. La autoridad, esto vamos a dar más énfasis ahora a la palabra autoridad, que también habla de suficiencia, ¿no? Si es autoritaria, si la escritura es autoritaria, entonces es suficiente. Las escrituras advierten, hermanos, contra la tentación perpetua que tienen los seres humanos de añadir y quitar cosas de las escrituras. Deuteronomio 4:2. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella. Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Por qué no debemos ajustar los contenidos de la Biblia de esa ni de ninguna otra manera? Imagínense ajustar la Biblia, porque ella viene del cielo, de Dios, con autoridad plena y suficiente. ¿Cómo puede una institución religiosa alterar los 10 mandamientos? Obviamente porque no temen a Dios. La autoridad de las escrituras es evidente. Si la Biblia es inspirada por Dios, estamos obligados a recibirla en su totalidad. Es autoritativa y no tenemos la potestad de decir, esta parte sí es creíble, esta otra no. Esta parte debe obedecer, esta otra no. ¿Cómo se podría hacer eso? A veces las personas restan de las escrituras de una manera obvia, solo porque no les gusta lo que hayan en ellas o están en desacuerdo con lo que dicen esas escrituras. ¿Ok? Entonces, hermanos, por ejemplo, a ver qué les parece. Hay un tal C.H. Dodd, erudito neotestamentario del siglo pasado. En su comentario sobre Romanos, vemos lo siguiente. Él reconoce que Pablo enseña en el capítulo 9 sobre la soberanía de Dios al determinar el destino del ser humano. Dodd criticó al apóstol diciendo que en esta parte de su argumento toma un paso en falso. Lo que está diciendo Dodd, C.H. Dodd, es que Pablo, al escribir esta parte en Romanos, ha dado un paso en falso. Pero eso, ¿cómo podría ser, hermano? ¿Dónde quedaría la ignorancia y la inspiración? Si Pablo o cualquier escritor del Nuevo Testamento se hubiera equivocado en un solo punto, entonces habría fallado la inerrancia y la inspiración también, y por tanto la autoridad. Sin entrar en el debate sobre la doctrina de la predestinación, podemos decir lo siguiente. Una cosa es hablar de la interpretación de Romanos 9, discutiendo qué es lo que Pablo realmente quiso decir, pero otra cosa totalmente diferente es decir que Pablo se equivocó. ¿No? Y eso ya es, hermanos, ir a un extremo. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para confiar en Cristo y servirle en esta vida. No estamos tentados a restar de las escrituras de maneras no tan obvias, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, Dios me ha dicho esto, hermanos, le estamos aumentando si es que no nos ha dicho, porque si está dicho, generalmente va a estar escrito, ¿ya? Entonces, al intentar presentar el Evangelio de una forma atractiva, es un error muy craso, también es una tradición. Estamos tentados a acomodar nuestra presentación a los criterios de la sociedad que nos escucha. Esa es traición a Dios, hermanos. Ya, hoy muchos piensan que el gran reto del ser humano es remediar la pobreza en el mundo, o mejorar las condiciones del medio ambiente, o incluso alcanzar el máximo potencial de cada uno. Estos asuntos son importantes. Y hablar de los principios bíblicos acerca de la generosidad, de la mayordomía de la creación e incluso de estrategias de productividad puede crear un buen punto de contacto con el no creyente. Sin embargo,
según la Biblia, el problema principal del ser humano no es ese, no está por ahí. No es la pobreza, ni la riqueza, ni la contaminación, ni la falta de logros personales. El problema es su pecado. Y si somos fieles al Evangelio, le vamos a mostrar su pecado por medio de la ley de Dios. Los otros temas, hermanos, son circunferencias solamente. Obviamente no es fácil hablar sobre el pecado en el evangelismo. Te pueden matar, pues a mí también. Pero si no lo hacemos, acabamos diciendo menos de lo que la Biblia realmente dice, y al final la cruz de Cristo carece de su sentido principal. ¿Cuál ha sido el sentido de la cruz de Cristo, hermanos? Y la sangre del Cordero derramada allí, terminar con el pecado y justificarnos por medio de la fe. Entonces se viola la autoridad, hermanos, de la Escritura de diferentes maneras, por causa de las tradiciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Un pequeño tópico sobre la suficiencia, que también le viene al caso, ¿no? Suficiencia de las Escrituras. Si una tentación es restar de la Biblia, otra es añadir. Se añade la palabra de Dios cada vez que se exaltan otras palabras humanas, no meramente humanas, al mismo nivel. Nunca hagamos eso de equiparar palabras humanas con palabras divinas. La Biblia contiene todas las palabras divinas que necesitamos para ser salvos y vivir como cristianos. Dicho de otra manera, las Escrituras son suficientes, hermanos, suficientes. ¿Qué más podemos necesitar? Una vez más, el pasaje clásico. Miren, 2 Timoteo 3, ahora desde el 15 al 17, dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. De este texto aprendemos, en primer lugar, que las Escrituras eran suficientes para la salvación de Timoteo. Por eso dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Luego, también eran suficientes para prepararle para su ministerio. ¿Qué más necesitaba el hijo espiritual de Pablo, hermanos, en la preparación de su ministerio? Si fueron suficientes para preparar a Timoteo para servir en la iglesia como pastor, también lo son para preparar a todo creyente, ¿no? Da igual el servicio al cual Dios nos llame. Él soberanamente nos ha puesto en diferentes servicios, pero en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para confiar en Cristo y servirle en esta vida. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Para qué necesitaríamos profecías personales? Hay muchas profecías personales, hermanos, sí. Si no se cumple una profecía, si no se cumple según la Escritura, el profeta ese es falso, no hay que escucharle más. Pero eso no se cumple, ¿no es cierto? Entonces, decir que las Escrituras son suficientes es decir que Dios no tiene que dar más palabras para cumplir sus propósitos en el mundo. Y si Dios dijo todo lo que quiso decir, entonces el texto sagrado es autoritativo, o sea, vinculante y obligatorio. No hacen falta otras fuentes de revelación, ni en forma de tradición oral, ni en revelaciones nuevas del Espíritu o sueños. Las Escrituras son completas porque tienen todo lo requerido para cumplir el propósito de Dios. No se debe añadir nada, no hay necesidad. Amén. Entonces, hermanos, este punto significa que no debemos leer otros libros. No, hermanos, no significa eso. Por ejemplo, leyendo la Biblia no podríamos aprender de ella. En la Biblia, ¿cómo encontraríamos, por ejemplo, matemáticas, electrónica o gastronomía? No, ¿verdad? La Escritura no enseña todo acerca de cada aspecto de la vida humana. Sin embargo, aunque hay muchos temas de los que la Biblia no habla directamente, ella sí tiene aplicación para todos ellos. No contiene la información que precisa, por ejemplo, un plomero acerca de las tuberías, pero sí muestra la revelación divina necesaria para honrar a Cristo en su trabajo, en cualquier trabajo, hermanos. Amén, ¿no? 1 Corintios 10:31. Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Josué 23:6.
Dice así: esforzaos pues mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. El mismo principio, hermanos. El mismo principio en todos los aspectos de la palabra de Dios. Josué 1:8, y este es familiar también. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer de todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿A dónde está circunscribiendo el Señor el éxito y la prosperidad? Hermanos, al texto sagrado. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Entonces, hermanos, miren esto en 1 Tesalonicenses 2:13. Notemos lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué bendición, hermanos. Saber que es la palabra de Dios lo que estamos oyendo y que esta palabra va a actuar en nosotros. Qué lindo. Bueno, terminamos, hermanos, con esta palabra. El tono es negativo. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos amados, todos en el Señor, cristianos, regenerados, nacidos de nuevo, amemos la palabra de Dios. Por todo esto y más, la Biblia es el libro autoritativo de Dios. Amén. Amén, 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 queridos hermanos. Nuevamente agradecer al Pastor Ángel por la exposición. Creo que ha sido demasiado claro. Sin embargo, seguramente hay hermanos que desean preguntar, tienen algunas interrogantes. Y de la misma manera que la anterior sesión, vamos a pasar a dar la palabra. No sé si alguien quiere hacerlo directamente o a través del chat. Aquí tenemos una pregunta que es del hermano Marcelo. Dice: Pastor, buenas noches. Primeramente, gracias por su exposición. Mi pregunta es, si las diferentes doctrinas pueden tergiversar la palabra de Dios y son necesarios, y es necesario, debe decir, la doctrina y su esencia. Asimismo, si las diferentes Biblias con interpretaciones pueden llevarnos a una confusión, porque cada autor tiene una forma de interpretar la palabra de Dios. No hace más ninguna pregunta, que creo que es más una opinión que una pregunta, ¿no? Sí, o sea, Tal hay vez, versiones de Biblias, no hay Biblias con autores diferentes, ¿no? Hay versiones de Biblias y no contradictorias. Claro, hay hermanos, no versiones, sino, por ejemplo, paráfrasis bíblicas que hay que tomar con mucho cuidado, porque por darle un lenguaje actualizado o sencillo, han alterado la doctrina. Mucho cuidado con eso. A veces aclara un texto difícil de entender de Reina Valera, digamos, ¿no? Pero hay que tener cuidado. No hay, hermanos, en las versiones así, una guerra de contradicciones, nada de eso. hay la mano. Voy a dar paso a Paulina de la familia Pazzi. Adelante, por favor, Paulina. Buenas noches, pastor, hermanos, hermanas. Buenas noches. Una pregunta, pastor, en cuanto es acerca del mismo tema que el hermano ha preguntado. Como usted dijo que la inerrancia estaba relacionada a la fidelidad de la traducción, ¿verdad? ¿Qué versiones usted nos recomienda leer y qué versiones definitivamente no en español, no? Ya, gracias, hermanita. En realidad yo he dicho que en los textos originales es la inerrancia y en las copias fieles, no olvidemos eso, hay copias que no son fieles, hay traducciones de Biblia que no son fieles, hay, digamos, algunas muy conocidas versiones, hermanos, que están bajo la lupa,
porque han hecho alteraciones. Ahí es donde la inerrancia no está presente, obviamente, ¿no? Ahora, yo utilizo, hermanos, miren, Reina Valera 60. Utilizo la King James en inglés. Utilizo ¿cómo es? La Biblia de las Américas. Y la NBI, hermanos, utilizo, pero también con ciertos cuidados. Tenemos que saber qué está pasando con las últimas traducciones, ¿no? Debemos saber. Entonces, esas tres puedo aconsejar porque las uso. Muy bien, gracias Paulina por tus preguntas. También tenemos la pregunta de Cintia Valverde. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Disculpe, quería preguntarle la diferencia entre infalibilidad de la Biblia y la inerrancia de la Biblia. Qué linda pregunta. A ver, pero me sorprende un poquito. A ver, infalibilidad e inerrancia. Inerrancia es que carece de error, no tiene ningún error en su contenido. Infalibilidad es que no falla y por tanto es confiable. Pues la diferencia veo que es sutil, pero es complementaria, ¿no? Si es inerrante, es confiable. Si no fuera inerrante, no sería confiable. ¿Qué te parece, hermanita? ¿Te respondo? Muchas gracias, pastor. Amén, de nada, de nada. Bien, creo que hay una persona más que está levantando la mano, que es Roberto. Por favor, adelante, Roberto. Buenas noches, pastor. Una pregunta, pastor. Bueno, nosotros sabemos bien que, como ha expuesto usted, la palabra es inerrante. Sabemos que también hay pastores que lucran con la palabra. Lamentablemente existe eso, ¿no? Y cómo nosotros como creyentes o como un creyente se está iniciando con esto, ¿cómo se puede dar cuenta, ¿no? De que esta exposición que está haciendo algún pastor o algún en fin, digamos, está tergiversando, está cambiando la palabra, ya que un creyente que está iniciando aún no conoce la palabra. Entonces, claramente ahí puede conducirlo de una forma errónea también al creyente, ¿verdad? Y puede llevarlo tal vez a diferente interpretación. Ok, gracias, hermano. Un nuevo creyente y todo creyente debe orar a Dios y decirle: Señor, guárdanos del maligno, o sea, del mentiroso, del que tergiversa las escrituras. Y hermano, tu pregunta es muy importante porque en este tiempo abunda eso que tú dices. Maestros de Biblia que están tergiversando las doctrinas, ¿no? Y parece que hay algunos que lo hacen así por ignorancia, pero otros, hermanos, con saña, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te parece este consejo de un pastor, entre comillas, que dice: Dios preferiría morir con nosotros a vivir sin nosotros? Famosísimo, hermanos. Tiene millones de seguidores y que le siguen y le creen. Ese es un lobo rapaz. Entonces, primero, hermanos, orar a Dios que nos guarde. Segundo, dedicarnos a la escritura, hermanos. Dedicarnos, aunque sea comenzando la vida cristiana, hay que dedicarse a la escritura. Y, hermanos, Dios va a ser fiel en guardarnos. Pero tenemos que pedírselo, pedir que nos guarde y ocuparnos en el texto sagrado. Amén. Amén, pastor, gracias. Amén, de nada, hermanito. Muy bien, creo que no hay más preguntas, por lo menos vemos y revisamos el chat, no hay más preguntas. Entonces creo que vamos a finalizar este tiempo. Ha sido un tiempo que realmente hemos estado confrontados con la palabra y como decían algunos pastores hace días, ¿no? Lo interesante de la palabra es que nosotros queremos leer la palabra, pero sin embargo la palabra es la que nos lee a nosotros, ¿no? Nos confronta realmente en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, para finalizar, voy a pedir a nuestro hermano Gabriel Reyes que por favor ore por esto y que el Señor siga obrando en nuestra vida a través de la palabra que hemos escuchado.
Muy bien, voy a orar. Señor, muchas gracias por esta ocasión de compartir juntos desde cada uno de su hogar, desde su ciudad. Gracias por la exposición de la palabra que hizo el pastor. Y, Señor, como los hermanos de aquella iglesia, Señor, que escuchaban el mensaje y lo volvían a meditar en sus casas, escudriñándolo, que podamos cada uno escudriñar tu palabra. Y el objetivo, Señor, es crecer, como dice ese versículo, proseguiremos en conocerte. Ayúdanos a seguir conociéndote más a ti, Señor. Gracias por esta noche. Bendice a cada uno que se retira a su casa a descansar o va a descansar esta noche. Que el día de mañana podamos nuevamente encontrarnos para seguir con estos estudios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, un gusto ha sido compartir este tercer día. Tenemos 2 días más por delante. Que realmente el descanso sea buenísimo para cargar energías, que el Señor esté acompañándonos en toda esta noche, pero nuevamente, ¿no? Que el Señor siga haciendo su obra en nosotros, que es lo que buscamos y lo que deseamos a través de estas exposiciones que hemos estado escuchando. Bien, que tengan buena noche, hermanos. Un gusto saludarlos a todos, aún a la distancia, gracias a estos medios también que nos acercan muchísimo, ¿no? Buenas noches, hermanos.